Las fuerzas israelíes se han retirado del hospital Nasser de Han Yunis, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. Siguen, entre tanto, los ataques sobre el enclave, mientras en la Cisjordania ocupada 3 palestinos mataron a una persona e hirieron a varias cerca de un asentamiento judío. La reunión de cancilleres del G20 que se ha celebrado en Brasil ha estado centrada en el conflicto en Gaza. Casi por unanimidad abogaron por la solución de 2 estados, israelí y palestino, y pidieron un cese al fuego en la franja. Ampliamos desde Río de Janeiro. Cárcel para Dani Alves. La justicia española condena a 4 años y medio al exjugador del Barça por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. La sentencia dictamina que no hubo consentimiento por parte de la víctima para mantener relaciones sexuales. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en la franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí informó que las fuerzas israelíes abandonaron el complejo donde se ubica el hospital Nasser en Han Yunis. Las autoridades del enclave denunciaron ataques en las últimas horas que calificaron como uno de los bombardeos más intensos en días recientes. La ofensiva israelí ya ha matado a más de 29.400 personas en el enclave palestino. 48 palestinos precisamente murieron durante la última noche tras nuevos ataques israelíes sobre el centro y el sur de Gaza. Este jueves, además, un barco abrió fuego sobre la costa gazatí sin que se cuenten heridos. Al tiempo de la Cisjordania ocupada, 3 palestinos abrieron fuego con armas automáticas contra vehículos en un atasco cerca de un asentamiento judío, matando a una persona y dejando varias heridas, entre ellas una joven embarazada en estado crítico. Vamos a conocer más detalles en el informe. El atentado tuvo lugar en esta autopista aledaña a un asentamiento israelí al este de Jerusalén. 3 palestinos abrieron fuego contra algunos vehículos que estaban atrapados en un atasco. Llegó la policía, junto con los agentes que estaban en el lugar a cargo del tráfico para garantizar la seguridad de los civiles. Abrieron fuego contra los terroristas y mataron a 2 de ellos. Un tercero resultó gravemente herido. En el atentado murió una persona y varias resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada de 23 años. El ministro de Seguridad Nacional acudió al lugar de los hechos. Dijo que el ataque justificaba las políticas de extrema derecha que ha puesto en marcha. Cada vez distribuimos más armas. Algunas personas me criticaron por esta política hace 6 meses, pero creo que hoy todo el mundo comprende que las armas salvan vidas. El derecho a la vida de los residentes judíos de Cisjordania es más importante que la libertad de movimiento de los palestinos. Este último hecho se produce en un momento en que las tensiones aumentan en Cisjordania. Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y la ofensiva israelí en Gaza, han aumentado los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en este territorio ocupado por Israel. Las incursiones del ejército israelí, a menudo mortales, son casi cotidianas. Hace unos días, el ministro de Seguridad propuso bloquear el acceso de los palestinos de Cisjordania a la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este durante el mes de Ramadán, que comenzará en torno al 10 de marzo. Vamos ahora hasta Rusia con novedades sobre el caso Navalny. Este jueves su madre ha afirmado que finalmente ha podido ver el cuerpo de su hijo fallecido. No ha dado muchos detalles, pero el equipo de Navalny ha confirmado que el certificado de defunción indica muerte natural. Su madre ha denunciado además que le están presionando para que le realice un funeral secreto y en los términos que las autoridades le indiquen. Según la ley, deberían haberme entregado el cuerpo de Alexei inmediatamente, pero no lo hicieron. En cambio, me chantajean, me imponen condiciones. ¿Dónde, cuándo y cómo deben enterrar a Alexei? Esto es ilegal. Reciben órdenes del Kremlin o de la Oficina Central del Comité de Investigación. Quieren que se haga en secreto, sin un servicio conmemorativo. Quieren llevarme al borde del cementerio, a una tumba fresca y decirme, aquí yace su hijo. No estoy de acuerdo con eso. La guerra en Ucrania cumpliría 10 años y no 2, según algunos analistas. Para este argumento se remontan a la guerra del Donbass, que inició tras la revolución del Euromaidán, que provocó la dimisión del entonces presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovych en febrero de 2014. ¿Cuánto se diferencian el conflicto del Donbass y la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022? Pues nos lo cuenta Samuel Salgado.
Kiev, 22 de febrero de 2014. Miles celebran en la Plaza Maidán luego de que el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych huyera en helicóptero hacia Moscú, tras meses de intensas protestas a favor de un acercamiento a la Unión Europea y contra la corrupción. La revolución del Euromaidán puso fin a la era Yanukovych, pero desencadenó en un largo conflicto entre separatistas prorrusos y el ejército ucraniano en la región oriental del Donbass. Para Zaira Vadillo, analista internacional consultada por France 24, la guerra en Ucrania comenzó en realidad en 2014 y se profundizó en 2022 con la invasión rusa a gran escala. Un ucraniano y hasta ciertas poblaciones de Polonia y la región de Europa del Este ven que este conflicto, esta guerra empezó en el 2014. Estamos viendo lo que Vladimir Putin hubiese considerado como tratar de acabar con el asunto, ¿no? Un asunto que empezó en el 2014. Sebastopol, Crimea, febrero de 2014. Ante los ojos del mundo, soldados rusos se apropian de la península en el extremo sur de Ucrania. La anexión unilateral de Crimea y la débil reacción de Kiev y de la comunidad internacional marcan un precedente en el conflicto. El referendo en Crimea en marzo, en el que el 97% votó por la integración con Rusia, sería un déjà vu para lo que pasaría 8 años después, en septiembre de 2022. Con la adhesión de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, un acto que carece de total legitimidad según Amnistía Internacional. El mapa de la guerra en Ucrania no ha cambiado mucho entre 2014 y 2024. El epicentro sigue siendo el Donbass, fronterizo con Rusia. Según la ONU, 24.000 personas han muerto en la guerra desde 2014, 10.000 de ellas desde la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022. En Brasil se reunieron los ministros de Exteriores del G20, quienes casi por unanimidad apoyaron la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Hubo también llamados a un alto el fuego ante la preocupante situación en Gaza. Para ampliar la información vamos a conectar con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone. Valeria, ¿qué otras informaciones han trascendido de esta reunión de ministros? En las palabras del ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, hay una virtual unanimidad para acabar con este conflicto, pero en realidad no se sabe muy bien cómo hacerlo. Vieira ha mostrado su preocupación por los 1.100 palestinos que han sido obligados a desplazarse en este territorio y también por, en general, todo este conflicto que podría, además, contagiarse en los países vecinos. También se ha hablado del conflicto entre Rusia y Ucrania y, de nuevo, Vieira ha destacado en la condena casi unánime de muchos países miembros de este G20 que, recordamos, está formado por los 20 países más ricos del mundo, pero tenía 45 delegaciones porque también hubo países invitados y también ONGs. Además, la persona más contundente en el tema de la crisis palestina ha sido el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, que ha dicho claramente que la única solución es crear 2 estados independientes y que hasta este momento, si no se resuelve esta cuestión, nunca Israel tendrá seguridad. Por otro lado, Valeria, el expresidente Jair Bolsonaro acudió hoy a la Policía Federal para declarar sobre presuntos planes golpistas, también con algunas otras personas. ¿Qué ha ocurrido en esa declaración? Como era esperado, se ha quedado en silencio, aconsejado en esta estrategia por su defensa. En los días anteriores a esta convocatoria intentó aplazarla en 3 ocasiones, pero el juez responsable del caso no se lo permitió. Y ahora todo apunta a que uno de los generales que están involucrados en esa supuesta trama de golpe, el general Walter Braga Neto, podría ser el chivo expiatorio de esa historia. Él era el ministro de Defensa de Bolsonaro, también el jefe de la Casa Civil y que incurrió como número 2 con el cargo de posible vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2022. De momento no sabemos lo que va a pasar. Muchos medios de comunicación de Brasil están diciendo que una cárcel tanto de los generales y altos cargos de las fuerzas militares podría ser inminente e incluso hablan que el ejército estaría preparando celdas para esos generales o para eventualmente el propio Bolsonaro, que recordamos es
capitán reformado y podría optar por quedarse en una cárcel militar en caso de ser enviado a prisión. Sin embargo, estamos hablando de especulaciones, pero que son recogidas por muchos periódicos de Brasil. Valeria Sacone, desde Río de Janeiro, muchas gracias por este reporte. Nosotros nos vamos ahora hasta España, en donde ya hay veredicto sobre el denominado como caso Alves. El futbolista brasileño ha sido condenado a 4 años y medio de prisión. La justicia española ha dictaminado que violó a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Además, se le condena a 5 años de libertad vigilada y 9 de alejamiento de la víctima. En el siguiente informe conocemos los detalles. Sentencia en el caso del futbolista Dani Alves. La justicia española condenó al brasileño a 4 años y medio de cárcel más otros 5 de libertad vigilada. Esto tras ser encontrado culpable de violar a una mujer el 31 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. Además, se le prohibió contactar a la víctima por 9 años y deberá indemnizarla por 150.000 euros. La defensa de Alves afirmó que apelarán la sentencia. Como entenderéis, pues 4 y medio siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaba la acusación, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo que por supuesto que vamos a recurrir. Para la justicia, que la víctima haya bailado de manera insinuante, término utilizado en la resolución, no implica que haya dado su consentimiento para los acontecimientos que sucedieron después. El equipo legal de la mujer señaló que están conformes con el dictamen. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron. El caso Alves es uno de los más resonantes que tuvo España desde que se aprobó una ley en 2022 que puso el consentimiento como un elemento clave en situaciones de agresión sexual y que elevó la pena mínima de prisión para este tipo de casos. Vamos ahora hasta Francia, donde los agricultores vuelven a protestar en todo el país exigiendo mejoras salariales y restricciones a la competencia internacional. El gobierno francés prometió el miércoles nuevas leyes para aliviar las tensiones, pero muchos agricultores dicen que son insuficientes. Por su parte, la Comisión Europea anunció la simplificación de algunos requisitos ambientales y reducirá inspecciones a cultivos y granjas. Unos 200 manifestantes irrumpieron el miércoles en la sede del mayor grupo de productos lácteos del mundo, exigiendo pagos más altos para los agricultores. Su acción forma parte de un mes de protestas en todo el país contra lo que los trabajadores del campo consideran son unas normas medioambientales costosas, unos precios al por mayor inadecuados y una competencia desleal desde fuera de la Unión Europea. Para nosotros era muy importante estar aquí, en un momento en el que se habla mucho de los problemas de los agricultores, de nuestro profundo enfado y de nuestra necesidad de precios e ingresos más altos. Lactalis es un símbolo mundial y nacional de las empresas depredadoras de nuestro trabajo. Las protestas en Lactalis y en otros lugares de Francia se registraron pocas horas después de que el primer ministro francés, Gabriel Attal, anunciara un nuevo proyecto de ley agrícola que pretende apaciguar las demandas de los agricultores. La legislación creará una nueva base para las negociaciones entre productores y mayoristas con el fin de mejorar los ingresos de los agricultores y también facilitará la obtención de visados para los trabajadores extranjeros temporales. Estos cambios se suman a los millones de euros desembolsados recientemente en concepto de ayuda agrícola de emergencia. Pero los agricultores dicen que no es suficiente. También están presionando para que se revise la normativa de la Unión Europea que exige que el 4% de las tierras agrícolas permanezcan improductivas para proteger la biodiversidad. No vamos a renunciar a esto. Hay una delegación que irá a París a finales de semana y si no hay nada en absoluto sobre las tierras agrícolas improductivas, es seguro que nos movilizaremos aún más. No creo que podamos contener a la gente por más tiempo. Si las protestas continúan en París, amenazan con perturbar la Feria Agrícola Nacional de Francia, un importante acontecimiento social y político al que se espera que asista el presidente Emmanuel Macron. Cerramos este informativo con imágenes de la icónica Torre Eiffel de París, que permanece cerrada por 4º día consecutivo debido a una huelga de personal. Muchos turistas se han llevado una decepción al enterarse in situ que el monumento está cerrado. Los sindicatos alegan que el Ayuntamiento de París subestima el costo de las obras necesarias para los arreglos de la torre antes de los Juegos Olímpicos de este verano. En
París cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24.